Hola Sonia, hola, Hola Rosa, ¿qué ¿cómo tal? estás? ¿Qué ¿Bien? tal ¿Y estás? tú? Muy bien. Bien. ¿Se me oye y se me ve bien? Sí, sí, Porque sí, estoy aquí un perfectamente, poco perfectamente. ¿Y tú a mí? perfecto. Yo te oigo y te veo Perfectamente. perfecto. Vale. Espero no toser Ya, mucho porque tengo un trancazo es, importante, pero bueno, si no, bueno, pues es lo que hay, las cosas del directo, claro, es lo que, no puedo es lo que quitarme la tienen los tos. directos. Bueno, antes de nada quiero darte la bienvenida, voy a contar un poco quién eres y todo esto para luego ya continuar con nuestra charla, que hoy es desde mi punto de vista bastante interesante. Y bueno, como os he comentado antes de empezar, ella es Sonia Pelaz y bueno, es una mujer a la que conozco ya hace bastante tiempo, compartimos muchas cosas y muchas inquietudes parecidas. Y Sonia además tiene una característica desde mi punto de vista que es bastante admirable y es su constancia, ¿no? Es una persona muy constante en su día a día y lo que hace constantemente es inspirarnos en el mundo del desarrollo personal y profesional. Sonia tiene una gran trayectoria que abarca en un principio desde las ciencias matemáticas hasta el coaching con inteligencia emocional y programación neurolingüística, que ahí es donde nosotras coincidimos durante bastante tiempo. Sonia, además, ha pasado por muchos momentos de transformación y durante todo su viaje personal, este viaje ha estado marcado por diferentes decisiones conscientes y un profundo autoconocimiento que le ha llevado a ser una guía constante en el cambio significativo de los viajes de otras personas, ¿no? Que ahora hablaremos de ello. Sonia es madre de dos hijos y por lo tanto entiende profundamente cuáles son los desafíos y las alegrías de la crianza, sobre todo cuando ahora ya están en una época adolescente que es bastante diferente a cuando son pequeñitos. Sonia está enfocada en ayudar a las familias a que encuentren su propio camino en este mundo de cambio y que además es un momento en el que es muy importante tener esta figura como la tuya para poder ayudar no solamente a los niños, sino también a esos padres en esta parte de comunicación y de educación emocional desde mi punto de vista. Así que nada, bienvenida, Sonia. Gracias por estar aquí Bueno, conmigo después de esta esta tarde. presentación, muchísimas gracias Rosa por invitarme a este espacio a charlar un rato contigo y bueno, m- yo me he quedado así con tu presentación. Bueno, pues antes de nada quiero que nos cuentes qué es Educa con Amor, que más allá de Sonia es un proyecto que me parece que es muy chulo y que ya lo dice todo, pero bueno, cuéntanoslo tú. Bueno, Educar con Amor es el proyecto que inicié yo hace mucho tiempo, que ha mutado, digamos, se ha transformado en Conecta Adolescente. ¿Por qué? Porque realmente me he dado cuenta de que la etapa adolescente, digamos, es en la que tenemos más prejuicios, Ujú. diría yo, ¿no? Por todas esas cosas que vamos escuchando, ¿no? Y que durante mucho tiempo, ya verás cuando llegue la adolescencia. Bueno, la adolescencia. Y ya llegamos allí como con unas orejeras puestas y diciendo, es que esto va a ser imposible, vamos a pasar por esta etapa lo mejor que podamos y a ver si salvamos los muebles, ¿no? Mm. Entonces, por eso quise enfocarlo más hacia madres y padres con hijos preadolescentes y adolescentes que quieren mejorar la conexión, la comunicación, la confianza que tienen con sus hijos adolescentes. Porque pareciera que cuando llega esta etapa, que es de gran transformación para ellos, pues a nosotros también como que se nos da la vuelta a la cabeza y que pareciera que es que nos separamos mucho de ellos y que no conseguimos ese encuentro que nos gustaría tener. Entonces, Mm. pues en ello estoy. Dado que el coaching tiene muchas vertientes, ¿no? Y que nos podemos dedicar a muchas cosas, entiendo que habrá algo, algún motivo tuyo, que probablemente no sé si es personal o por alguna vivencia del exterior y tal, que te haya llevado a justo enfocarte en eso, ¿no? Y a dedicarte justamente a esa parte tan concreta. Sí, bueno, yo la verdad es que yo tengo dos hijos, como bien decías antes. La mayor se llama Laura y justo hoy cumple 19 años. Felicidades, Laura.
Y el pequeño se llama Rubén y tiene 14, ¿vale? Entonces, cuando nació Laura, yo sentía o sea, fíjate, o sea, esto me viene desde hace 19 años, cuando ella nació, yo sentía que no teníamos esa conexión que yo esperaba tener con mi hija, ¿vale? Sentía que algo pasaba, que había como un muro entre nosotras. A medida que avanzaba el tiempo me di cuenta de que lo que pasaba es que yo tenía muchas heridas, ¿vale? Muchas heridas ahí que me hacían que, aunque yo quisiera darle todo mi amor a mi hija, de alguna manera no se lo estaba sabiendo dar, Ujú. ¿vale? Entonces, para mí dije, o sea, yo tuve un momento, digo yo, una noche Un oscura del clic. alma de estas que se dicen, ¿no? Mm. En la que dije, ya no puedo ir más hacia abajo, tengo que salir de aquí. Y empecé en el mundo del desarrollo personal. Quise formarme como coach. Y para mí mi motor era ese, era principalmente el tener yo una relación con mi hija como quería tener, que por algún Ujú, motivo sentía que no la estaba teniendo. ¿Vale? Entonces, ujú. digamos que mi motor principal es ese. Vale, qué interesante. Y cuando exploraste esas heridas, ¿qué descubriste? Uf, descubrí que tenía un montón de mierdecillas, como digo yo, rondándome y que yo misma no era capaz de conectar conmigo, de quererme a mí Ujú, misma, y eso hacía que por mucho que yo intentara darle ese ujú. amor a mi hija, ella no lo sentía así, Ya. ¿vale? Entonces el trabajo fue empezar Contigo. yo a trabajar conmigo. Ah, Yo siempre lo digo, o ah, sea, yo no he hecho nada con ella en especial, o sea, lo he hecho conmigo. Y cuando ujú. yo he transformado todas estas cosas, que sigo transformando cosas, porque esto es un trabajo, como digo yo, ya para toda la vida, Sí, eh, pues en realidad todo mi alrededor lo ha cambió. notado y ha cambiado. Claro. Vale. ¿Y cómo crees que impactan las heridas, al margen de lo tuyo? Tú que habrás visto muchos casos en consulta y tal, ¿no? ¿Cómo crees que las heridas emocionales que nosotros tenemos desde la infancia, cómo crees que impactan, sobre todo en la comunicación que tenemos con los adolescentes, ¿no? Yo, bueno, con los adolescentes y con los niños en Uh general, ¿no? O -huh. sea, yo creo que es que en función de cómo somos nosotros, ¿no? De lo que hemos vivido nosotros, tenemos una forma de comunicación con los adolescentes o bueno, con la gente en general, ¿no? Pero como estamos hablando con los adolescentes, ¿cómo crees que impacta, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay o qué diferencias crees que hay entre unos padres que están trabajados emocionalmente, por decirlo de alguna manera, y que han sanado esas heridas, que han sabido verlas, con otros padres que realmente no han sabido ver eso todavía, ¿no? Y que probablemente ni siquiera sean conscientes de que eso ocurre, vaya, que tienen esas heridas. Vale, a ver, yo veo las heridas emocionales como una especie de interruptor, ¿vale? Es como Ujú, algo que se enciende en nosotros y reaccionamos en lugar de responder. ¿Y reaccionamos como? De forma automática y pues eso, con lo que tenemos en ese momento, ¿no? Que normalmente si viene de una herida emocional es como en su día reaccionamos a algo que nos hizo mucho dolor y como que nos hemos quedado ahí encallados de alguna ujú. manera, ¿vale? Entonces, ante cualquier estímulo, o sea, ante un gesto, una palabra, un comportamiento de nuestros hijos que por alguna razón dispara en nosotros ese interruptor, reaccionamos en modo supervivencia. Y el modo supervivencia es o ataque o huida. Y entonces, ¿qué genera Ujú, esto? Genera mogollón de batallas. Pero que es que en realidad no tiene que ver con ellos. O sea, en ujú, realidad es eso que se ha encendido en nosotros y que en realidad no estamos viéndolo en ellos, lo estamos viendo reflejado en ellos, pero es algo ujú, nuestro. Entonces, pues al final, ¿qué genera esto? Genera un mogollón de discusiones, de batallas, que ujú, luego probablemente cuando esto ha pasado decimos, madre mía, que es que esta no es la forma en la que yo quiero reaccionar. Pero ujú, claro, como eso es automático, es como ese interruptor, ¿no? Que digo yo, es como que pues, no puedes evitarlo, y mucho menos si no lo conoces, ¿no? Pero si no ujú, conoces qué es lo que dispara en ti
esa reacción es como, es que es instantáneo. Pasa Ujú, esto, a mí se me dispara y yo respondo de esta manera. Respondo como respondí en su momento, como buenamente supe responder. O sea, es que es algo que no podemos controlar si ni siquiera sabemos que está ahí. ujú. Vale. Y tú ahora como profesional, cuando alguien llega y ves que está en esa situación en la que tú estuviste en un momento, ¿qué herramientas de, no sé, de gestión emocional o qué es lo que les recomiendas que ellos pueden hacer para A ver, yo, comunicarse, ¿no? Para que eso no ocurra, vaya. claro, o sea, yo principalmente desde el coaching, cuando estoy en un proceso, es ir indagando qué está pasando ahí a través de, bueno, ya sabes, en el coaching a través de preguntas, es ir indagando un poco qué es lo que está pasando ahí, o sea, qué te lleva a ti a reaccionar de esta manera cuando lo ves en frío, porque cuando lo ves en caliente es que no, pero claro, un poco, aquí también usamos un poco la PNL, ¿no? O sea, Sí. cuando te sales a una tercera posición y lo ves ya con la mente despejada y sin esa reacción automática, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? Ujú, ¿Qué te ha hecho reaccionar de esa manera? Entonces ¿qué estímulos están haciendo en mí que se me dispare ese interruptor que tengo? ujú, Más allá de que efectivamente, o sea, la idea es primero saber qué te está pasando, ¿no? Y segundo, gestionar gestionar esas emociones que se disparan cuando pasa esto. Y ujú. gestionarlas no es taparlas, ni reprimirlas, ni nada por el estilo. Ya, Gestionarlas vale. es, ¿vale? ¿Qué me está diciendo esto a Gestionarlas, mí? Claro, trabajarlas, ¿no? ¿qué me está diciendo esto a mí? ¿Qué necesito yo en este momento? ¿Y Ujú, cómo puedo yo tener esto que necesito sin necesidad de alguna manera poner esto en mi hijo o en mi hija? ¿Y crees que hay muchos padres conscientes de todo esto? Esa es una pregunta que me hago yo, ¿no? De cuando lo veo desde fuera, yo que trabajo con heridas emocionales y con valores, yo cuando lo veo desde fuera, desde mi punto de vista, en el ámbito en el que yo me dedico, creo que la mayoría de los padres no son muy conscientes, ¿no? De lo que ocurre dentro de ellos. Creo que tienen mucho el foco puesto en el exterior más que en el interior, ¿no? Y tú me estás hablando ahora justo de eso, ¿no? De primero tú como padre tienes que trabajarte para después poder enfocarte en el hijo, que ahora iremos después a los niños, ¿no? A lo que le pasa a los chavales. Pero realmente, ¿tú crees que los padres son conscientes de lo que les pasa o que al menos puedan tener una pequeña noción de que lo que están haciendo lo están haciendo mal o no tan bien, por hablar muy desde la Bueno, PNL? yo no diría que, o sea, no es que lo estén haciendo mal o lo estén haciendo bien, es que están reaccionando, no están Uh -huh. respondiendo. Y es que, de hecho, o sea, es muy de madres, como digo yo, el luego sentirnos culpables. Y es, yo he reaccionado de esta manera que no quería reaccionar y que además es que muchas veces es que justamente esta es la reacción que a lo mejor mis padres tenían conmigo y que yo me he jurado y me he perjurado mil veces que no quería tener con mis hijos, pero me sale en automático. ¿Vale? Yeah. Entonces, ¿que son conscientes? Probablemente no. O sea, claro, pero porque nadie nos ha enseñado esto. O Yeah. sea, que es que esto estaría genial que nos enseñaran a gestionar nuestras emociones y a conocernos. Pero es que no nos paramos a conocernos. O sea, vivimos en un mundo en el que vamos acción-reacción, acción-reacción. Yeah. Entonces, lo que pasa es que esto va haciendo bola, como digo Uh yo, -huh. ¿no? O sea, claro, se va juntando las cosas y luego no sé qué me pasa con mi hijo, que es como, estoy todo el santo día discutiendo con él. Todo el día es una batalla. Entonces, es como esto genera una ansiedad y una frustración que dices, es que no sé cómo salir de aquí, porque cada vez va la rueda como haciéndose más grande. Y al final se trata de eso, se trata de parar, de empezar a mirarnos primero a nosotros, ¿no? Y a rascar ahí qué está pasando, pero sin culpa. O sea, que es que, o sea, no se trata, por eso te decía, no es si lo estoy haciendo bien, o sea, porque hasta ahora lo he hecho como sabía hacerlo, ¿vale? Uh -huh. No me gusta cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera? Porque muchas Uh -huh. veces es el hecho de culpabilizarnos lo que nos hace Sí. justamente no probar a hacer otra cosa diferente. Uh -huh. Nos quedamos ahí, anclados en la culpa.
Entonces, Bueno, yo no, creo que nos quedamos anclados en la culpa y nos quedamos anclados en el miedo, ¿no? también. Porque empezar a atravesar un proceso personal es algo bastante doloroso, ¿no? Quiero decir, porque Sí. empiezas ahí a encontrarte, a rascar, como tú dices, empiezas a encontrar ahí cosas que no quieres ver. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta probablemente, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con heridas, empiezas a darte cuenta de cosas que seguramente que las tenías ahí guardadas, que empiezan a aflorar y entonces, bueno, pues es la culpa, la vergüenza, el miedo, o sea que hay muchas emociones ahí que afloran y que desde mi punto de vista transmitimos a nuestros hijos. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Y qué pasa con esos niños? ¿Qué crees cómo les afecta a ellos todo esto? Tú que trabajas todos los días con ellos. Bueno, pues al final ellos no saben por qué está pasando eso tampoco. O sea, ellos ven una Mm, reacción de nuestra parte y en muchos casos es como que dicen, es por mí, ¿vale? ¿Qué hago yo mal? ¿Qué está pasando esto? Pero es que además, si lo llevamos a la etapa de la adolescencia, luego decimos que son rebeldes y es no, o sea, llevo, llevo mucho tiempo recibiendo esto, pero es que ahora yo necesito saber quién quiero ser yo y cómo quiero enfocar todo esto. Entonces, es el momento en el que dicen, para, o mm, sea, no quiero esto, ¿no? Entonces, pero porque no saben de dónde viene eso y necesitan también comprender un poco qué les está pasando con nosotros. Y se sienten muy perdidos, porque no se sienten entendidos. O sea, mm. ni ellos mismos en esta etapa ya les cuesta entenderse a ellos mismos, ¿vale? Como para que lo que reciban es que nosotros tampoco les estamos entendiendo de alguna manera. Ujú, Entonces, yo creo que lo fundamental es que ellos se sientan sentidos, ujú, que sientan que sus emociones también son importantes y que nosotros nos equivocamos, como todo el mundo, y que no pasa nada, que nos equivocamos, podemos pedir perdón, que tampoco pasa nada porque les pidamos perdón, que esto es algo también como muy... No, es que me va a faltar, o sea, tu hijo, porque tú le pidas perdón, o sea, no pasa nada. no va a dejar de respetarte más o menos. Al Al contrario, para mí, contrario, creo que claro, más. al contrario, o sea, el respeto se gana con respeto. Sí, Y ellos sí. también merecen Además, ese fíjate, yo creo que respeto. cuando pedimos perdón se fomentan y se honran dos valores, ¿no? O sea, por un lado se está honrando bueno, tres valores, fíjate, diría yo. Por un lado se está fomentando el perdón, se está honrando el valor del perdón, el valor del respeto y además el valor de la empatía. O sea, estamos ahí mezclando tres valores súper importantes, ¿no? Que están haciendo mucho bien a los niños, ¿no? Porque Uh -huh. si mi hijo está viendo que yo como adulto soy capaz de pedir perdón, eso él, ¿no? O ella lo está cogiendo, ¿no? Y dice, hombre, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Cuando se enfrentan a padres que no les piden nunca perdón, ellos ven el perdón como algo que ni existe. Por lo tanto, no podemos pretender que luego esos niños pidan perdón a terceros. O sea, y ni siquiera a ti, porque quiero decir, al final ellos también se van a equivocar y no te van a pedir perdón a ti, con lo cual es como es una rueda, ¿no? Entonces ahí se fomentan, que de hecho era una pregunta que tenía para hacerte, ¿no? Que cómo crees tú que se fomenta la empatía en este tipo de relaciones. Pues al final haciendo que se sientan sentidos, lo que te decía, o sea, Mm, escuchándoles. Y lo que a veces nos impide escucharlos son precisamente esas heridas. Porque cuando tenemos esas heridas que se disparan, no les estamos escuchando a ellos, estamos escuchando lo mm, que nace de nosotros. Entonces, desde ahí no puede haber empatía, o sea, hay que escucharles, hay que validar sus emociones, es súper ujú, importante validar sus emociones, que es que muchas veces también a los padres, cuando descubrimos en nuestros hijos determinadas emociones que a nosotros no nos gustan, ujú, ¿vale? O que nos hacen daño a nosotros, es como, voy a intentar que salga o minimizar esta emoción. Nada, que no pasa nada. No, sí, sí, ¿qué pasa? O sea, él lo está o ella lo está viviendo como sí que pasa. Entonces, restando la importancia, no le ayudas. ujú. Tampoco se trata De dramatizarlo, claro, sí. tampoco. Pero ¿vale? ¿Qué te está pasando? O sea, vale, te entiendo. O sea, que te sientas así. ¿Qué ha pasado para que te sientas así? Vale. ¿Y de qué manera te puedo ayudar para que te sientas algo mejor? O sea, Ujú, estamos ahí para acompañarles, ujú, no para...
forzar su salida o entrada en determinadas emociones, ¿vale? Entonces, pero claro, si nosotros mismos no sabemos gestionar las nuestras, difícilmente vamos a ayudarles a gestionar las suyas. Es importantísimo que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones. Pero no solo eso, Sonia, yo creo también que hay una parte que es una cuestión de medida, ¿no? O sea, creo que los adultos tendemos a medir todas las situaciones desde nuestra medida de adulto y no desde la medida de un niño, de un adolescente. Entonces, medimos ese problema o esa dificultad o esa situación que le ha ocurrido al niño eh, como desde mi perspectiva. Entonces, claro, algo que le ha pasado a un niño de 12 años, probablemente a mí con 40 y algo me parecerá una chorrada y una tontería. Es que no lo es, porque en su mundo, micromundo pequeño, eso es un mundo muy grande, es una situación pues para ellos grave y que nosotros tenemos que acompañar a hacerles entender que realmente no lo es, pero validando esa emoción en todo caso, ¿no? Entonces, creo que tendemos un poco a eso, ¿no? A decir, va, es que no pasa nada, va, es una tontería. Bueno, es una tontería para ti que tienes 40 años, pero para él, oye, que tienen 12, 14, 15, pues evidentemente no lo es, ¿no? Entonces, creo que sí que hay una parte importante, no solo de la gestión, sino también un poco de tener el concepto de la medida. Y esto es algo que también hablo bastante, ¿no? Y con el tema también de los castigos y todo esto, o sea, creo que hay que ser bastante proporcional en cuanto a tiempos y medidas en todo lo que tiene que ver relacionado con los niños, desde el punto de vista. Claro, y además es que no tiene nada que ver, por ejemplo, un niño de 7 años con un niño de 15 años. O sea, Exacto. es que es totalmente distinto, pero es que es más. Es que seguramente mi medida tampoco es la tuya. Ujú. Y mi medida, si yo tengo una herida emocional en determinado aspecto y tú no Correcto. la tienes, Así tampoco es. va a ser la misma. Entonces vivimos pensando que lo que nosotros, nuestras interpretaciones del mundo son el mundo real. Y es que eso no es así. Por eso, yo una de las cosas que trabajo mucho es, no hables de interpretaciones, habla de hechos. Cuando hacemos tenemos una conversación con nuestros hijos en base a un hecho, no metemos el juicio, no metemos nuestra interpretación. Es mucho más fácil que eso se desgrane y Ujú. que nadie se sienta ofendido de alguna manera, porque estamos basados en hechos. Claro, Ujú. nosotros, además, con nuestra edad, tenemos muchas más experiencias de vida que nos han hecho tener unas interpretaciones muy diferentes a las que pueden tener ellos. Entonces, muchas veces es que ni siquiera entienden Mm. nuestras interpretaciones, porque son interpretaciones, o Sí. sea, no son realidades. Es nuestra realidad tal como nosotros lo vivimos, pero Mm. no es la realidad una Ujú. única. Hay muchas realidades en una misma situación. Es cierto. Y además es eso, las realidades tienen mucho que ver con las heridas, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú tengas una herida del rechazo o que tengas una herida de abandono. Evidentemente, cada una de esas heridas son completamente diferentes y tu visión del mundo tiene que ver, o sea, lo ves de diferente manera y así se lo transmites. Y cuando el niño te está mostrando una situación, le darás más o menos importancia en función de tu propia herida, ¿no? Entonces, eso también. Y ahí en ese momento también estamos educando y ahí también estamos fomentando, ¿no? O sea, de hecho, cuando nosotros hemos tenido alguna vivencia en la que hemos validado una determinada situación y la damos por buena porque dentro de nuestra herida emocional eso ha sido válido, por ejemplo, una falta de respeto tal, y nosotros lo damos como válido, eso lo estamos transmitiendo. Entonces, estamos validando un comportamiento X y entonces ahí también estamos educando. Entonces, cuando llega el niño y nos está comentando una situación X en función de cómo nosotros tengamos esa herida de trabajada o no, validaremos ese comportamiento, le quitaremos importancia o entenderemos que realmente ahí ha habido una situación que sí que hay que tratar, ¿no? Entonces, ahí es como vamos forjando también, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, ahí es como vamos también forjando, se va forjando la personalidad un poco de la personalidad de ellos interiormente y también de cómo afrontan, ¿no? La situación de la vida, porque, bueno, no es fácil para ellos en ese momento en el que están ahí con todos esos cambios hormonales y de todo, porque bastante tienen con lo que tienen, pobres, ¿sabes? Sí. Bueno, cambios de todo tipo, porque Sí, en esa etapa, o sea, los cambios son a lo bestia, o sea, cambian sí. en todos los sentidos. Sí, totalmente de acuerdo, Rosa. O sea,
al final no podemos, a ver, que esto tampoco se trata, porque no podemos evitar tener una interpretación de las cosas según nuestras vivencias, pero sí que es verdad que si lo pensamos, o sea, si pensamos en determinadas situaciones, sobre todo cuando tenemos esos conflictos recurrentes con nuestros hijos, ¿vale? Entonces, si pensamos cuál es el objetivo que queremos alcanzar con esa comunicación que tenemos con ellos, si lo pensamos previamente, en frío, ¿vale? Vamos a ver esas opciones que tenemos para, dentro de que nosotros les vamos a inculcar nuestros valores, porque que eso es así, porque nosotros tenemos cosas súper importantes que queremos pasarles a ellos de alguna manera, que luego ellos las van a tomar o no, ¿vale? Ojo, ojo, pero los valores, cuando nosotros estamos inculcando valores o estamos traspasando valores, o sea, estamos traspasando el concepto que nosotros tenemos de ese valor. Y si ese valor está distorsionado, la visión que nosotros tenemos de ese valor está distorsionado, se lo estamos transmitiendo de manera distorsionada. Por lo tanto, tenemos que tener nosotros también muy alineados nuestros valores, tener muy claro cuál es el concepto del valor, de nuestros valores, cuál es el concepto, cuál es el significado, tenerlos muy alineados y a partir de ahí poder transmitir ese valor de la forma que nosotros creemos que es correcta, porque bueno, ya sabemos que los valores no hay ningún concepto que sea correcto o incorrecto, ¿no? Pero sí, que al menos ese concepto que yo tengo del valor del respeto sea un concepto que para mí es válido en positivo, ¿no? Luego habrá sus matices, ¿no? Pero claro, si nosotros ese valor se lo estamos transmitiendo, no lo tenemos distorsionado, el concepto que tenemos es un concepto distorsionado, lo que estamos transmitiendo es ese concepto erróneo. Por lo tanto, ahí estamos volviendo otra vez a tener una educación rara, por decirlo de alguna manera. Claro, bueno, pero es que al final, o sea, la gente que nos está escuchando dirá, pero es que son tantas las cosas que yo, pues paso a paso, ¿vale? Son un Sí. montón las cosas que es importante que tengamos en cuenta, pero sí que es verdad que hay que ir paso a paso, porque tú y yo lo sabemos, lo hemos vivido en la PNL. O sea, un comportamiento concreto y observable que defina qué significa para mí este valor es algo que no nos solemos plantear fuera de este mundillo. O sea, es como, pues para mí la libertad es la libertad y la libertad para mí es lo mismo que para ti. Pues no, Pues no, 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 no. no tiene nada que ver. Pero es que muchas veces ni siquiera sabemos qué significa eso para nosotros. Si Mm, no nos paramos a hacer los deberes, como digo yo, ¿no? A decir, ¿vale? ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo yo que percibir de los demás para sentir que me están dejando ser libre de ujú, alguna manera? ¿Y, sí. y de qué forma doy yo la libertad a las personas que tengo alrededor? ¿De qué forma se lo demuestro que también les doy esa libertad? Y esto con los hijos, telita, o sea, porque el tema de la Claro, libertad, claro, y que además ese concepto del valor puede ser muy diferente en lo que tiene que ver contigo como individuo, a como a la familia, a la pareja. O sea, depende del ámbito, también tenemos un concepto diferente de lo que puede ser la libertad. O sea, esto sí, también, sí, o sea, es un mundo para explorar, ¿no? sí, esto daría para muchos directos, pero bueno, Sí, 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 sí. sí. El mundo de los valores, la verdad que... Las heridas emocionales y los valores, la verdad que son temas bastante interesantes y que tendrían que estar hasta, desde mi punto de vista, se tendrían que estudiar hasta en los colegios, ¿sabes? Es verdad que valores se estudian en los colegios, pero no me refiero a esos valores solamente, que son los valores que nosotros llamamos los azules, no. Hay otros muchos y habría que rascar, hay mucho tema y profundizar mucho en todo este tema de la gestión emocional y todo esto. ¿Y qué casos son los que tú te encuentras más habitualmente entre las familias que tratas? Pues sobre todo es que es lo que tú decías antes, o sea, la gente no es consciente de que se disparan esos automáticos. Entonces, entran en esa rueda de, es que yo no sé qué hacer ya con mi hijo. O sea, es que Mm, no hay forma de que nos comuniquemos, o sea, cuando no es que no me puedo comunicar con él porque es que lo único que me dice es sí, no, vale, o discutimos. Entonces ya, pero, o sea, nos tenemos que dar cuenta de que los adultos somos nosotros y que al final ellos, los que tenemos que empezar a hacer ese trabajo de comunicación, somos nosotros. Y
si no sabemos comunicarnos con nosotros mismos, si nos estamos todo el día martillando la cabeza, hablándonos mal, y pues es difícil que podamos comunicarnos con ellos, ¿vale? Entonces, para mí es fundamental esa escucha activa, que como digo yo, escuchar activamente no es escuchar lo que dicen, es escuchar lo que dicen, lo que no dicen, lo que ves, todo. O sea, es tener el radar puesto y escuchar absolutamente lo que les está pasando desde el no juicio, no desde el fíjate ya lo que está haciendo, fíjate que se va a meter, ¿con quién va? Se va a meter en un lío. No, o sea, es escucharles para entenderles, escucharles para poder preguntar desde lo que vemos en ellos, no desde nuestras ideas de lo que puede estar pasando o de, madre mía, es que esto va a ser un desastre, de aquí a unos años mi hijo está debajo de un puente. No, ¿vale? O sea, es que son nuestros miedos muchas veces, lo que decías tú antes también, ¿no? O sea, esos miedos que tenemos nosotros se los transmitimos a ellos de alguna manera como si fueran suyos, ¿no? Son nuestros, pero al final los hacemos suyos. Entonces, sobre todo es eso, sobre todo es que no nos sabemos comunicar porque estamos en nuestra cabeza, no estamos observándoles, escuchándoles, validando sus emociones. Pero es que, ¿esto es complicado? Sí. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos hecho, no nos lo han enseñado a hacer. No. O sea, es que yo siempre digo que la profesión más difícil del mundo es ser padre y madre. Y a esto no nos enseñan. A esto es como... Para otras cosas nos hacen miles de exámenes, pero para esto no nos enseña a nadie. No. No, y sobre todo es eso, que vemos las cosas lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, al final como nosotros estamos en nuestro mundo de adulto, lo vemos todo como si fuésemos adultos, que es lo que somos, y claro, entrar en esa cabecita que tiene sus propios pensamientos, que tiene esa revolución hormonal, que está en ese mundo que para ellos es todo un desconocimiento, todo nuevo, bueno, pues es complejo, y como el carnet no nos lo han dado, pues se nos complica, perdón, se nos complica bastante. Oye, Sonia, y todas estas personas todos estos padres que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que se sienten, pues eso, abrumados, frustrados, que sienten que no son capaces de comunicarse con sus hijos, ¿no? Que dicen, esto es que no me hago con él, es que no me escucha, es que le digo, no me hace caso y tal. ¿Qué les dirías? ¿Qué estrategias son las que crees que pueden utilizar o que utilices tú para mejorar toda esa comunicación con ellos? Yo les diría que primero se tienen que conocer ellos mismos, ¿vale? O sea, al final es lo que os contaba al principio. ¿Yo qué pasó conmigo? Que hasta que yo no fui consciente de todas esas cosas que yo traía de base, sí, toda mi afán era tener una mejor relación con mi hija, comunicarme mejor con mi hija, pero es que no lo conseguía. Era como, o sea, es como partir con un muro delante que es imposible. Entonces hay que ir abriendo esas ventanas, ¿vale? Esas ventanitas, y esas ventanitas pasan por mirar dentro antes de mirar fuera, ¿vale? Entonces, es que para mí, o sea, yo no concibo acompañar a un padre a mejorar la relación con su hijo sin que previamente ese padre o esa madre Trabajado, ¿no? haya hurgado un poco ahí y haya dicho, ¿qué me está pasando a mí? Pero, como te decía antes, o sea, sin culpa. O sea, hasta ahora lo has hecho lo mejor que has sabido, ¿vale? ¿Te ha funcionado? No. Vale, ¿qué puedes empezar a hacer ahora de manera diferente? ¿Cómo puedes empezar a trabajar esas creencias, esos valores, todas esas cosas que están ahí, esas necesidades que tienes muchas veces, que son las que salen a flote cuando se dispara ese interruptor? Y, o sea, que viene tu hijo y a lo mejor no ha recogido las zapatillas, las tiene ahí tiradas y directamente es como echa fuego por la boca. Y es, ¿vale? Pues en vez de eso, ¿cómo le puedes decir a tu hijo lo que necesitas de él? Porque lo necesitas, o sea, porque es que tú necesitas descansar y necesitas que las cosas estén más o menos recogidas para tú poder tener ese descanso. O sea, este es un ejemplo muy tonto, pero que es el típico ejemplo que nos pasa a todos. O sea, que saltamos a la mínima
ya no por una herida, sino porque estamos hasta aquí, porque estamos agotados, y entonces es, desde aquí yo ya lo vomito todo, o sea, se lo echo todo de encima a los demás, o sea, a mi hijo y a mi pareja y a quien tenga al lado, ¿vale? Entonces yo siempre digo que es importante no educar en la cresta de la ola emocional. O sea, lo primero es, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo bajar esa intensidad? Y desde ahí, ¿cómo puedo yo hacer las peticiones sobre lo que necesito? Y no es que tu hijo tenga que cubrir, o sea, para nada, nuestros hijos no tienen que cubrir nuestras necesidades, pero sí nos pueden ayudar con esas necesidades que tenemos a que nuestra relación no sea estar todo el día en una discusión constante, ¿vale? Y es que muchas veces también, o sea, a mí lo que me pasaba es, yo quiero saber, o sea, yo quiero que mi hija tenga la confianza suficiente en mí como para que me pueda contar cualquier cosa, ¿vale? Pero para eso, ¿qué pasa? Que si a la mínima que te cuenta algo que tú dices, madre mía, me voy a agarrar a la silla porque a ver qué sale de esto, en vez de contener un poco eso y escuchar y ver qué está pasando ahí detrás, es como, es que ya te lo he dicho, es que, ¿dónde te estás metiendo? Pues entonces, la siguiente vez es que ni siquiera te dicen nada. Entonces, claro, nosotros queremos estar ahí para poder ayudarles, pero para eso necesitamos generar esa confianza para que puedan acudir a nosotros, pase lo que pase. Uh-huh. Y para mí eso era algo como que yo tenía siempre, o sea, yo es que necesito comunicarme con ellos porque necesito que me puedan, sean libres de contarme lo que les pasa, cuando sea bueno y cuando no sea bueno. Y cuando no sea bueno, claro. Porque es que si no, pues eso, estamos atados de pies y manos. No sabemos qué está pasando ahí y puede no pasar nada o pueden pasar cosas. Entonces, esos riesgos los minimizamos siendo conscientes y teniendo la confianza de ellos para poder contarnos pase lo que pase. Vale. ¿Y cómo crees que podemos llegar a tener a que ellos vean en nosotros que somos unas personas de confianza, ¿no? O sea, tú has analizado en algún momento un padre o una madre, ¿no? Para generar confianza en su hijo, ha de tener estas características, estos tips, ha de fomentar estas cosas. ¿Te has parado a pensarlo en algún momento? Que no sé si te has parado a Para que pensarlo o no, nosotros pero... confiemos en No, ellos para o para que que ellos ellos confíen en confíen en nosotros. nosotros, para que nos vean como personas de confianza, como las personas en las que más pueden confiar. Es evidente que todos cuando pasamos por la época de la adolescencia, nuestros padres son los últimos que se enteran del 99,9% de las cosas, ¿no? Pero es importante, yo creo, que ese 1% o ese 5% que puede ser el más importante, ¿no? Que ese sí que sea el que nos cuenten, yo creo, ¿eh? A lo mejor la tontería que le ha pasado, la chorrada que le ha pasado con Pepe o tal en el patio, pues a lo mejor no es tan importante, ¿no? Pero eso sí que lo que ellos realmente consideran que es muy importante, que eso sí que nos lo cuenten. Pero para eso nosotros tenemos que tener, yo creo, ¿no? Un perfil X para generar esa confianza en nuestros hijos. Bueno, yo creo que esto es algo que se va sembrando desde que son pequeños, pero más allá de eso, precisamente es en esas pequeñas cosas en las que generamos esa confianza. Es decir, si viene tu hijo y te cuenta lo que a ti en ese momento te parece una chorrada, pero para él o para ella no es una chorrada. Es, Ujú. vale, me siento, te Y te escucho escucho. y no lo juzgo, te estoy escuchando. Y Ujú. para ti eso significa que ha sido un mundo. Vale, pues está bien, es lo que te está pasando a ti. O sea, no lo juzgo y te escucho, porque es que muchas veces es que ya estás con lo mismo. Ujú. Pues lo mismo es algo que, por lo que sea, a él o a ella le está generando un algo. ¿Vale? Entonces, es en esas pequeñas cosas en las que vamos ganando el terreno a esa confianza. Y luego cuando pasan las cosas más gordas, como decías tú, es no llevarnos las manos a la cabeza y reaccionar en lugar de ponernos un poco a su lado y acompañarles, porque es que eso es lo que necesitan. O sea, evidentemente, cuando hacen algo, tienen un comportamiento
que luego mirándolo con retrospectiva dicen, madre mía, lo que he hecho, ya lo saben. O sea, no hace falta que nosotros les digamos, ¿cómo has hecho esto? O sea, lo que hace falta es que nosotros estemos ahí para ayudarles a conseguir tener una salida de eso que les valga a ellos, ¿vale? Entonces es ser nosotros, pues, un poco su sostén, de alguna manera. Y si nosotros nos desbordamos, no podemos ser su sostén. Entonces, yo no creo que sea, o sea, evidentemente nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia no nos lo van a contar todo, por mucha confianza que tengan contigo, pero porque al final también necesitan intimidad y también tenemos que permitirles que tengan esa intimidad. Tampoco podemos estar todo el día. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No, eso tampoco. Aunque queramos. Claro, eso tampoco ayuda, ¿vale? Entonces evidentemente no nos lo van a contar, pero yo no creo que solo nos cuenten un 1 o un 5%, si hemos generado esa confianza. Yo creo que nos pueden contar muchas más cosas hasta donde ellos quieran contarnos, evidentemente. Pero en las cosas importantes, lo que realmente necesiten ayuda, si hay esa confianza, nos lo van a contar. Pues ya me tranquiliza, ¿eh? Me tranquiliza las dos cosas. La primera, que no sea solo un 1%, y después que al final sí que nos lo cuenten. Qué bien. No sé, yo creo que sí. O sea, no sé, es lo que yo vivo. Lo que yo vivo es que yo creo que es bastante más de un 1%. Uh-huh. Pero claro, esto tiene un trabajo detrás. Esto no es, yo de repente no le escuchaba las miles de tonterías que según yo me estaba contando y ahora pues sí. Y yo, claro, pues yo esto antes no lo hacía, hace tiempo, y lo empecé a hacer. Y sobre todo, ¿sabes qué me pasaba a mí? Yo era una de estas personas locas, como digo yo, que estaba todo el día haciendo, todo el día haciendo, todo el día haciendo. Y estaba con mis hijos y aunque estaba físicamente con ellos, mi cabeza no estaba ahí. Esto se nota, Sí, 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 ¿vale? claro. De Esto hecho, se fíjate, nota. yo me estoy leyendo un libro que no lo tengo aquí ahora que dices esto, qué curioso, porque me estoy leyendo un libro que se llama La madre emocionalmente ausente, ¿no? Que va justo de eso, va de todas esas madres que somos madres, que estamos presentes, pero que realmente estamos ausentes, ¿no? Que es un poco esa figura de la que tú Claro, hablas. Qué es que casualidad. estar presente no es estar presente físicamente, es Mm, estar presente de verdad, mm, de verdad. Y yo cuando fui consciente de esto, dije, vamos a ver, si yo no puedo estar en este momento con ellos presente, les digo, mira, ahora mismo no puede ser, lo dejamos para más tarde, pero cuando estoy, estoy. mm. ¿Vale? Y no pasa nada por decirles, mira, es que ahora mismo no te puedo atender pues porque tengo lo que sea. O sea, si yo, también esto se nota, o sea, si le ves venir con, o sea, nosotros, mejor que nosotros no conoce a nadie nuestros hijos. No, no, O sea, desde yo que esto luego. es algo que siempre se lo digo a los padres, o sea, mejor que tú, nadie conoce a tus hijos. Entonces, tú conoces sus cambios de expresión, tú conoces todas estas cosas, entonces, si le ves venir y ves que viene descompuesto por lo que sea, evidentemente dejo lo que sea y me pongo. Pero si es algo que puede esperar y yo no voy a estar porque estoy ocupada, porque tengo la mente en otro tema que ahora mismo me tiene, digo, no es ahora el momento, lo vemos después, pero cuando estoy, estoy. Y para mí eso ha sido un cambio fundamental, porque ellos lo notan. Sí, O sea, sí. porque si tú estás físicamente, pero no les estás escuchando, no estás presente, o, o les estás escuchando, pero te estás escuchando más a ti, porque estás escuchando esos juicios, esas interpretaciones, todo eso que tú tienes aquí, pues es que eso se ve, Desde es que lo luego, notan. desde luego, desde luego. Entonces, cuando, imagínate, yo contacto contigo porque quiero que trates a mi hijo adolescente, tú en ese caso, ¿qué es lo que harías? ¿Tratarías a los padres, al niño, a todos? Un poco como, ¿cuál es el proceso que tú sigues?
A ver, es que esto depende, o sea, quiero decir, si un padre contacta conmigo y me dice, quiero que, ¿vale? ¿Qué está pasando? Lo primero, o sea, si el chico o la chica no quiere, yo, o sea, no puedo trabajar, o sea, tiene que ser que salga de ellos, Sí. ¿vale? Entonces, depende y como al final si es un proceso de coaching es, ¿vale? Yo puedo hablar con tu hijo, ver qué necesita y qué podemos trabajar, pero esto va a quedar entre él y yo. Sí, yo sí que te puedo ir diciendo un poco cómo le veo, pero hasta ahí, o sea, yo no trabajo con un chico para luego ir al padre y contarle lo que el chico... No, esto no funciona así, porque la primera que tiene que crear confianza con su cliente soy yo, Ujú. ¿vale? Entonces, pero yo normalmente trabajo más con madres y padres Que que con con chicos, niños, ¿vale? que con chicos, ¿no? Pero, o sea, puedo trabajar y luego, por supuesto, se puede trabajar, o sea, se puede trabajar individualmente con unos y con otros y luego hacer alguna sesión conjunta. Mm, vale, vale. O sea, que se trabaja, por decirlo, con la familia completa, ¿no? Pero estás más enfocada ¿Sí o a... no? O sea, quiero Ajá. decir, esto va a ir en función de cada familia. Entonces, porque también hay madres que a lo mejor viene la madre y dice, "Sí, pero es que mi pareja no quiere saber nada de esto". Ujú. Entonces es, bueno, pues además es que esa es una cosa que frena mucho, es como, pero es que si yo quiero tener una relación con mi hijo de esta manera, pero llega su padre y digo, bueno, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes aportar, eso ya es mucho a O tu sea, tú te hijo. encuentras esas situaciones porque, claro, yo me las encuentro en terapia de pareja. Me encuentro situaciones en las que ellas, más que ellos, ellas quieren trabajar, pero ellos no quieren trabajar. Luego es verdad que cuando se meten en faena, trabajan los dos, ¿no? Pero los hombres son muchísimo más reacios que las mujeres. A mí me sorprende, ¿no? Que unos padres no quieran trabajar los dos por tener una buena relación con sus hijos, ¿no? ¿Y a ti te ocurre esto? Yo es que creo que ni se lo plantea, Ujú, ¿vale? O sea, yo creo que por naturaleza, o sea, esto es una naturaleza humana, las madres como que nos echamos mucho más a la espalda determinadas cosas y también como que somos más sensibles a este tipo de temas, ujú, ¿vale? Entonces es como, yo siento que no estoy teniendo la relación que quiero tener con mi hijo. A lo mejor el padre no lo ve así, ya, ¿vale? También hay padres que también quieren sí, mejorar esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que suele ser más con las madres que con los padres. ujú, vale, vale. Y bueno, ya que estamos terminando, que ya no nos queda nada, llevamos casi una hora hablando, em, dime algo que le quieras decir a los padres para que, bueno, pues eso, para que mejoren su relación, algo que tú creas que puede ser importante. Y luego ya nos dices dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, todo ese tipo de cosas. A ver, yo les diría que cualquier momento es bueno para empezar a tener una relación distinta con sus hijos. O Ujú, sea, que no veamos la adolescencia como ya está todo perdido, porque no es así. Sí que es verdad que si vas haciendo un trabajo desde que son pequeños es mucho más fácil, ¿vale? Pero es lo que tú decías antes, es que el trabajo de desarrollo personal no es un trabajo fácil. No es no. un trabajo fácil, pero o sea, y tiene sus momentos duros. Las Yo noches lo he oscuras del vivido, alma. claro, yo lo he vivido, yo he tenido muchos momentos duros cuando estaba haciendo inicialmente mi proceso de desarrollo personal y lo sigo teniendo de vez en cuando, ¿vale? Pero lo que yo siempre digo es que a mí, o sea, la relación que yo tenía antes con la relación que tengo ahora, me ha merecido muchísimo la pena pasar por eso, pero no con mis hijos, o sea, en general, Ujú, o sea, en general. La relación incluso conmigo misma, claro. ¿vale? Entonces, yo les diría que si sienten que no tienen una buena comunicación, una buena conexión, no tienen la relación que les gustaría tener con sus hijos y que quieren mejorarla, que, que siempre es un buen momento para hacerlo. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora, bueno, tienes dónde te pueden encontrar y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues en Instagram, en Sonia Pelar, arroba Sonia Pelar, y en mi web Conectado Adolescente, pues ahí también me
pueden encontrar. También tengo un canal de YouTube, que también o sea, si lo, en la parte de los links de Instagram, ahí encuentran toda la información. Y yo os animo a todos a que os suscribáis a su página porque os llegan tips muy interesantes que os llegan por email y la verdad que están bastante bien para el día a día porque ya como he dicho al principio, Sonia es muy constante, que es una virtud bastante, bueno, bastante a modelar, diría yo, ¿no? Bueno, yo tengo Porque mis necesitaríamos cosas mucho también también. eso. No, bueno, claro, sí, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la constancia yo creo que es una cosa bastante importante, ¿no? Es una virtud que es bastante importante y que además, oye, que si una persona es constante y le echa muchas ganas y tal, pues eso también hay que decirlo, ¿no? Y tú eres una persona muy trabajadora, muy constante, que no tira la toalla y oye, eso hay que darle visibilidad. Así que se suscriban todos a tus canales, a tu Instagram, a tu web y a todo para que les lleguen todas esas cosas interesantes que les van a venir muy bien para mejorar no solamente la relación con sus hijos, sino la relación en general, o sea, tíos, sobrinos, abuelos, nietos, o sea, quiere decir que, bueno, que no tiene solamente que ser con los padres, ¿no? Que con los adolescentes hay muchas personas del entorno que necesitan tener entendimiento Y entre ellas. para conocerse a ellos mismos también. Efectivamente, efectivamente. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, Sonia, un Muchas placer gracias como a ti, siempre Rosa. y estamos en contacto, Y ¿vale? Hasta la mejorate. próxima. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.